Bueno, ahí están las tres partes de lo que es materia para la prueba. ¿Ya? Diagramas de fuerza cortante, momento fraccionante, lo que vimos en la clase anterior. Hoy día vamos a ver lo que es columnas. Y esto sería la próxima clase, que lo que es deflexión de viga. Bueno, ahí les voy a subir más material. Vamos a dejar con tablas. ¿Ya? Todo es más práctico acá en este caso, salvo acá en columnas que hay cálculo. ¿Ya? Lo bueno, esto es lo bueno. Bien, las columnas, así como las vigas, también son elementos estructurales, en este caso verticales, que están diseñados a fuerzas de compresión, a aplicación de fuerzas a compresión. Es decir, siempre van a estar tensionadas, pero en contra. ¿Ya? Las columnas tienen ciertos requisitos o ciertas prioridades en cuanto a su aplicación, ¿ya? Y en cuanto a la capacidad que tengan de superar ciertas cargas o sobrecargas. ¿Ya? Entonces, aparece un término que lo vimos ayer también, que son los factores de seguridad o factores de diseño, quienes se aplican acá para asegurar la columna. Entonces, dentro de la columna hay varios parámetros importantes, como por ejemplo el tipo de carga que está siendo sometida a la columna, por ejemplo, el material de la columna, la forma, ¿cierto?, de fijación de la columna a través de un factor. ¿Ya? Eso lo vamos a ver ahora. La geometría de la columna. Ahí apareció la famosa palabra geometría. ¿Ya? Y son algunos aspectos importantes de considerar dentro de las columnas. Acá nosotros vamos a trabajar con información de materiales a través de tablas que ya están en el sistema. También indicar los tipos de cargas, es decir, cuando se habla de cargas externas, que es la que están incidiendo en la columna en este caso, como también cuánto puede resistir la columna en base a esa sobrecarga. ¿Ya? Entonces acá se habla de cargas críticas o cargas de pandeo, que es el problema que presentan las columnas, o cargas admisibles, es decir, cuánto puede aguantar de forma condiciones normales la columna. ¿Ya? Pero nosotros, bueno, ustedes, yo también, vemos ahí la columna, ¿cierto?, en forma vertical. Hay un concepto acá que menciona que si nosotros lo vemos así en forma real, estamos hablando de una altura. ¿Ya? Pero en realidad es una longitud, un largo. ¿Ya? Aparece acá condiciones del material, vamos a ir viendo cada uno de ellos, que permiten, si estamos trabajando en dos dimensiones, poder ver la columna, la podemos ver así, frontal, en base a un eje X, por ejemplo, o la podemos mirar así, en base al eje Y, es decir, en otra dirección. ¿Cierto? Entonces, es como que yo tomo una columna y la coloco en forma horizontal y tiene el aspecto, ¿cierto?, de una viga. O sea, incluso el análisis puede ser el mismo. ¿Ya? Pero tiene también condiciones en cuanto a que puede estar empotrada, puede estar simplemente apoyada, ¿ya? Puede estar con pasadores, dependiendo, ¿cierto?, de la geometría también de la columna. Me imagino que ustedes saben qué son las columnas. Hay columnas circulares, también existen columnas cuadradas, ¿no? Poco. ¿Qué importancia tiene la geometría para el caso de las columnas? ¿Por qué esta forma no es aceptada, pero esta sí? Porque cuando son figuras rectas, los vértices, es donde ocurre mayor concentración de esfuerzo. ¿Qué significa eso? Que son más vulnerables a la falla o a la ruptura. En cambio, en una figura circular, se evita justamente esa concentración de esfuerzo. Y lo otro, que cuando las columnas empiezan a fallar, por lo general, las primeras fisuras que aparecen, por lo general, está en el centro de la misma columna. ¿Ya? Pero también se puede dar el caso de que puede estar acá, lo que mencionamos ayer, ¿se acuerdan? Con respecto a la poca tolerancia que se le da respecto al empotamiento.
Entonces cuando empieza a debilitarse la columna, empieza su eje principal, empieza a tenderse para un lado o para el otro. ¿Ya? Ahí aparece el pandeo, que es justamente en las fallas principales, y eso está relacionado a qué tan larga es la columna y qué tan delgada puede ser. ¿Ya? Entonces ahí habla un poco lo que es la razón de esbeltez, hay varios términos importantes, y ver cuál sería la carga máxima que soporta una columna antes de pandearse, ¿sí? Cuál sería la carga crítica en este caso. ¿Ya? Hablamos de largo, hablamos, ¿cierto?, de columnas largas, ¿ya?, extremadamente largas dentro de lo normal, y columnas cortas. ¿Ya? Entonces cada una de ellas tiene distinto análisis. Por lo tanto, el concepto de columna, ya un elemento estructural que ya lo conocen, ¿cierto? En este caso nosotros vamos a trabajar en una dirección I, y ahí voy a mostrar por qué, en base a algunos conceptos que ya los vimos en cursos anteriores, como el famoso momento de inercia. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o no? Ya sea en el eje X o en el eje Y. ¿Ya? Por ejemplo, pero vamos a trabajar con tablas donde ya vienen definidas. ¿Ya? Lo ideal es que ustedes van a leer la tabla y van a sacar la información de ahí. ¿Ya? Así de sencillo, simple, fácil. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la importancia de esto? Que el diseño, ¿ya?, aparte de un factor de seguridad que va a depender de las normativas, del tipo de material, asegurar la columna, evitar que se pandee. ¿Ya? Entonces, controlar a veces la sobrecarga, como son cargas externas, a veces es difícil de controlar. ¿Ya? Entonces, resistir va a depender entonces del material. Ahora, si es un material estructural, por ejemplo un acero, ¿ya?, igual requiere de un factor de seguridad, quizás de un valor más bajo. ¿Ya? Ahora, si es un material, por ejemplo aluminio, quizás el factor de seguridad debería ser mayor. ¿Pero de qué va a depender? De la condición del material. ¿Ya? Entonces, como estamos frente a una deformación, aparece, bueno, no aparece, ya la conocen, lo que es la resistencia a la cedencia. ¿Ya? Que es un parámetro importante para saber cuánto el material puede resistir a la deformación, o cuánto puede ceder a una deformación futura. ¿Ya? Bien, dentro de lo que es la forma de fijar una columna, hay 4 situaciones que son las más recurrentes. Aparecen 2 valores, unos valores teóricos y otros valores prácticos. Nosotros vamos a trabajar con valores prácticos para los cálculos. ¿Ya? Bueno, ahí incluso lo menciono, igual anótenlo ahí, de repente se confunde. ¿Ya? Y es uno de los principales datos que uno debe tener dentro del desarrollo de un ejercicio. ¿Para qué? ¿Ya? Es para demostrar de alguna forma que el análisis que se está haciendo para esa columna presenta una forma de fijación. ¿Ya? Por ejemplo, acá ambos extremos pasador, ¿ya? Están ambos extremos fijos, un extremo fijo, el otro libre, un extremo fijo, el otro pasador. ¿Ya? Pero se dan cuenta que en cada caso hay unas líneas, ¿cierto?, segmentadas, ¿cierto?, con cierta guatita ahí, ¿ya?, que justamente es la reacción que genera la misma columna según la forma como está fijada. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, la mayor deflexión, en el caso que los ambos extremos tengan el mismo tipo de fijación, ¿ya?, está en el centro prácticamente la mayor deformación o deflexión. ¿Ya? No así, ¿ya?, en los 2 últimos casos, ¿ya?, donde tiene cierta condición, ¿ya?, ¿La mayor deflexión o el mayor pandeo? Pandeo. ¿Ya? Ahora, uno ve la columna, si la colocamos en su posición horizontal, esta podría ser, o estos, ¿cierto?, son formas de vigas, ¿cierto?, indeterminadas.
que era lo que vimos ayer, por ejemplo, que tienen otra condición de análisis. Pero nosotros a veces es más fácil mirar como corresponde una columna para poder analizarla. ¿Ya? Entonces, ese es uno de los principales factores que se determinan. ¿La deflexión y el pandeo tiene que ver con la forma en que se aplica la carga? Claro. Por ejemplo, esta misma columna se habla de pandeo porque se están comprimiendo. ¿Ya? Si yo la estuviera empujando, ¿sería correcto hablar de deflexión? Si la estuviera empujando por la mitad. O sea, es que hay dos conceptos ahí importantes. Se habla primero de deflexión, que es la deformación, ¿ya? Por un lado, y el pandeo. En algunos libros hacen diferencia entre estas dos situaciones, en otros hacen una similitud. Cuando se habla de deflexión significa que, por ejemplo, en este caso, cuando la columna tiende a irse a uno de los dos extremos, ¿ya? Significa que se está pandeando. Es decir, ¿qué significa? Que la carga que está soportando la viga no es suficiente y permite que la viga, o sea, la columna, perdón, empiece a desviarse de su eje principal, ¿cierto? Se sale, se disloca y sufre daño, o sea, se puede romper la columna. En cambio, una deflexión, por ejemplo, como lo vemos en las columnas, en las vigas, ¿ya? La viga solamente se desplaza pero no se rompe. En el caso de las columnas, se deflecta pero no alcanza la rotura. Esa es la diferencia. ¿Ya? Ahora, va a depender de la carga, por supuesto. Hay una sobrecarga, supera la resistencia de la columna, obviamente la columna se va a desestabilizar porque pierde la estabilidad. ¿Ya? Pero ¿de qué va a depender? ¿Ya? De la geometría, es decir, qué tan larga puede ser, qué tan delgada puede ser, de qué manera está fabricada esa columna. O sea, hay varios factores que pueden inducir a que la columna, a veces con una pequeña sobrecarga, se pueda desplomar igual. ¿Ya? Entonces se habla ya de situaciones más catastróficas de desplomarse, de derrumbarse, ¿ya? O de venirse abajo la columna en base a la fuerza. ¿Ya? Entonces, estas sobrecargas son fuerzas externas. Entonces, tenemos la columna acá, y acá supongamos que hay una viga. Ya la columna está sosteniendo esa viga, pero esa viga tiene otras cargas posteriores. ¿Ya? Y la relación, ¿cierto?, para que el sistema esté en equilibrio, que la placa base a la que está apoyada la columna y el cimiento, ¿ya?, puedan reaccionar frente a esa sobrecarga, o sea, el equilibrio de fuerza. ¿Ya? Entonces, para evitar justamente un aplastamiento o un hundimiento. Entonces, acá no estamos viendo esa parte, estamos viendo solamente lo que es el pandeo. ¿Ya? Como la viga, o sea, la columna tiende a irse a uno de los extremos, ¿ya? Y cuando no se controla esa carga o esa sobrecarga, se desploma. Entonces, ¿qué vamos a obtener de este análisis? ¿Cuál va a ser la capacidad máxima de la columna de soportar cierta carga? ¿O cuál sería la carga máxima? Antes de pandearse. Porque si ya comenzó el pandeo, ya a veces ya se fisuró la columna, no sirve. O hay que sellarla. ¿Ya? Otro concepto importante es el radio de giro. ¿Ya? El radio de giro justamente está en función del momento de inercia y el área de sección transversal. Cuando se habla de área, es como lo estamos mirando de arriba hacia abajo. Este es el área de sección transversal, y un área circular, por ejemplo. ¿Ya? Porque ahí está incidiendo la fuerza, la carga. ¿Ya? Y ahí los momentos de inercia hace mención a los ejes principales, se refiere al eje X o el eje Y. ¿Ya? Cómo se mira la columna. ¿Ya? Y eso también va a afectar a las vigas. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería cuál? Ya, acá hay un esquema bien simple. ¿Ya? Tenemos la vista con respecto al eje Y y tenemos la vista con respecto al eje X. ¿Cómo miramos una columna frontal, ya, en base al eje X?
en base al eje Y. Entonces para las columnas siempre se trabaja, voy a escribirlo acá, en dirección y las vigas en dirección X. ¿Ya? Ahora, eso depende, ¿cierto?, también de la exigencia del diseño, ¿ya? Pero por lo general, por eso que se menciona largo. Es como que yo veo la columna, no la estoy viendo así, la estoy viendo horizontal. Entonces mencionamos largo, ¿ya? En cambio las vigas, nosotros no vemos esto como largo de la viga, sino que nosotros vemos el perfil de la viga. ¿Ya? Entonces hay varias formas de mirarlo, eso va a depender, ¿cierto?, de qué se tiene en base a esto, ¿ya? ¿Cuál es la condición de darle una dirección para tener una perspectiva más clara? ¿Ya? Y la razón de Ventres. Entonces, ¿cuál es la finalidad de todo esto? Es que hay que ver, hay que calcular la carga crítica. ¿Cuánto va a ser el valor como carga máxima de la columna? Entonces, ese es como el primer parámetro, la carga crítica. El PCR que se llama. Ese PCR viene del tipo de columna. ¿Ya? Y el tipo de columna viene, ¿cierto?, de estas dos constantes, que es la relación de Peltez y la constante de columna. ¿Ya? Es decir, hay dos parámetros principales en SR que están en función del factor de fijación por la longitud, la altura de la columna, sobre el radio de giro. El radio de giro está asociado a la geometría de la columna. ¿Ya? Y la constante de columna está asociada también a una fórmula en base a las características del material de la columna. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que estas se comparan entre sí. ¿Ya? Si el SR es mayor a la constante de columna, me está generando un tipo de columna larga, por lo tanto, puedo calcular la carga crítica a través de una fórmula. Si el SR es menor a la constante de columna, me genera, ¿cierto?, un tipo de columna corta, por lo tanto, para calcular la carga crítica me voy a otra fórmula para aplicar y saber cuánto es lo máximo o lo último que puede soportar como carga la columna. ¿Ya? Ahí está la otra variable, que es la constante columna. ¿Estás escribiendo? Ahí. Ahora, ahí aparecen dos datos importantes, que es la longitud efectiva y la longitud, ¿cierto?, como el largo normal. ¿Ya? La longitud efectiva es el factor de fricción en base a la longitud inicial de la columna. ¿Ya? Ahí está representado a través de la fórmula. Y no tiene unidad, son adimensionales. ¿Sí? Ahí está la fórmula entonces de la otra variable, constante columna. Si se dan cuenta, está en función del módulo de elasticidad y de la resistencia a la excedencia, que son propiedades del material. ¿Ya? Y una vez que se calculan estas dos variables, se comparan. ¿Ya? Entonces, si el SR y la relación de Peltez es mayor a la constante columna, ¿ya?,
Esto me indica una columna larga, por lo tanto debemos utilizar la fórmula de Euler. No la serie, sino que la fórmula. ¿Ya? Si fuera menor, ya, obviamente es columna corta y se utiliza la fórmula J.B. Johnson. Tiene nombre del presidente de Greenpeace. ¿Ya? Ahora, cada tipo de columna obviamente tiene su propia fórmula para calcular. ¿Cuál sería la fórmula Euler? ¿Ya? ¿Están escribiendo? ¿Ya? ¿Esto lo subió el sistema o no? Sí, ya está en el sistema. ¿Sí? Sí. Ahí me corrigió usted, ¿no? ¿Sí, no? ¿Sí? ¿Sí? Falta la dos, ¿no? Ah, ya, falta la Bien. Esto no es difícil, este tipo de ejercicios son metódicos. Es como, ¿me reemplazaron la fórmula? ¿Matemática, no? Matemática. Pura matemática. Bueno, ahí está la fórmula de Euler para columnas largas, una pequeña fórmula. Hay dos expresiones que obviamente del mismo resultado se conoce como carga crítica o carga de pandeo. ¿Ya? Significa que es la máxima carga que puede soportar la columna. ¿Ya? Pero eso igual es relativo. Por ejemplo, tenemos la carga crítica y tenemos la carga admisible. ¿Cuánto puede aguantar normalmente la columna? Supongamos que si vale 1000, la carga admisible, es decir, la columna fue diseñada para soportar esta carga, ¿ya? En condiciones normales, pero por X motivo ocurrió una sobrecarga, ¿ya? Y ahí ya se empezó a poner crítica la columna, por lo tanto nos dio un valor, supongamos, de 3000, o sea, aumentó 3 veces. Entonces, ¿qué pasa? Que la columna, si uno le aplica una sobrecarga de los 1000, por ejemplo, le agregamos 1000 más, son 2000, está asegurada, ¿ya? Para una sobrecarga. Pero cuando esas sobrecargas no se limitan o se sobreexpone a un valor mayor, obviamente ya empieza a pandearse. O sea, empieza a debilitarse la columna. Por lo tanto, lo máximo que puede soportar la columna serían los 3000 newtons. Pero la relatividad es que no siempre va a llegar, en casos reales, a ese valor. Puede que sea menor y ya empieza a pandearse. O puede pasarse de ese valor y puede pandearse. Son estimaciones. Recuerden que estamos solamente calculando y los márgenes de error también existen. ¿Ya? Tiene una pequeña tolerancia ahí de ser permisible, pero más o menos esa es la idea. Ahora, acá para calcular la carga admisible se basa justamente en la carga crítica y el factor de seguridad. Para las columnas cortas, ahí está la fórmula de Johnson, una pequeña fórmula, donde hace mención también al material, ¿ya? Hay un área ahí, el módulo de elasticidad, ¿ya? Y escriban bien la fórmula porque es 1 menos todo eso. ¿Ya? No es que el 1 esté arriba del numerador. Que he visto formularios que le escriben tan rápido, no sé si ponen el 1 arriba y le cambia totalmente y todo mal. ¿Ya? ¿Ya? Ah, ya.
y la carga reducible a través de la carga crítica y el N, que es factor de diseño, factor de seguridad, factor de aseguramiento, hay varios nombres. Acá las normas con respecto a materiales entregan ciertos valores para el factor de seguridad. Para materiales de acero, según la norma AISC, el factor es de 1,92 solamente para columnas largas. Si fuera de aluminio, 1,95 para columnas largas. ¿Y qué pasa si es columna corta? ¿Ya? Entonces, hay estimaciones de que como un valor normal, ya, el n igual a 3, para el caso de que el ejercicio, por ejemplo, no le dice nada de referirse a las normativas, ¿ya? Por ejemplo, o que sea de una columna corta, ¿ya? Y a veces estos datos vienen incluidos en el enunciado del ejercicio, y si no, usted ahí asume, ¿cierto? Que puede ser este valor como un valor para cualquier tipo de aplicación. Acá hay varias especificaciones, por ejemplo, para construcciones de edificios, ¿ya? El factor debe ser 1,92, siempre y cuando sea de acero. Y para aluminio, 1,95, y ambas están relacionadas a columnas largas. O sea, alguien puede pensar, ¿por qué las normas no hacen ninguna mención a las columnas cortas? Porque a lo mejor no se ocupan las columnas cortas. No sé qué dicen ustedes de cómo saber si una columna es larga o corta. ¿Alguna norma sobre la dimensionamiento? ¿Dónde se ocupan, por ejemplo, los pilares por lo general en los edificios? Se utilizan. En la parte de estacionamiento se utilizan mucho las columnas y tienen cierta altura. Me imagino que está normalizado. Seguro debe haber un factor entre el diámetro Y el largo, claro. Y considerando cierto que columna larga. Pero la columna cortita, chetita, algunos lo consideran como pedestal, si es una columna corta. ¿Ya? Bien, ejemplo. Antes de eso, vamos a ordenar un poco el método. ¿Ya? Entonces, el primer paso, vamos al paso 1, calcular el SR. Lo primero que dice, ¿ya? Y para calcular el SR necesitamos el K, necesitamos la longitud como dato y el radio de esquina, ¿cierto? Ahora el R, que es el radio de giro, acá hace mención, por ejemplo, si es un perfil común, se obtiene de un apéndice que ese archivo ya lo subí al sistema la vez anterior con las tablas de los materiales. Y si es un perfil estructural, ¿ya? Esto se puede obtener de una tabla directa o se puede calcular por la fórmula. La fórmula que era R era esa pequeña fórmula. ¿Ya? Estamos ordenando ahí el procedimiento. Paso 2. Calcular la constante columna. Para eso necesitamos el módulo de elasticidad y el SI del material. ¿Ya? ¿Y de ahí qué hacemos? Ahí determinarse la carga crítica, ¿no? Comparar, claro. Comparar el SR
constante columna para determinar si es columna corta o larga. Columna larga, se aplica Euler. Si es columna corta, Gauss. El paso 4. Calcular PCR. Y el paso 5. Calcular la carga admisible. Ahora, para ponerle más color al ejercicio, usted calcule la carga crítica y la carga admisible, tienen que hacer un comentario. ¿Ya? En base a los resultados que obtuvieron. A veces las preguntas del mismo enunciado ayudan a poder responder de mejor manera. Entonces, hemos planteado 5 pasos. Primero, entonces, calcular el LCR. Necesitamos el factor de fijación, la longitud de la columna y el radio de giro. Si no tenemos radio de giro, bueno, estos datos hay que buscarlos. La longitud por lo general es un dato, entregado por el ejercicio, hay que buscarlo también. El radio de giro va a depender si la columna si es un perfil común. Por ejemplo, si le dicen que la columna es circular o tiene alguna sólida o circular sólida o circular hueca, no sé. Buscar ahí en el apéndice la fórmula de calcular el radio de giro. Si fuera perfil estructural, por tabla sale directo o por fórmula en base al momento de inercia y el área que también se sacan de tabla. ¿Ya? Según el perfil, si estamos trabajando con un perfil I, perfil N, ¿ya? Ahí vamos a ver después esas tablas. Después el paso 2, calcular la constante columna en base al material, módulo de elasticidad y resistencia a la excedencia, y reemplazamos la fórmula. Después, el paso 3, comparamos ambos parámetros anteriores y ahí determinamos si es columna larga, Euler, si es columna corta, Johnson. Paso 4, calculamos PCR. Y paso 5, la carga admisible. Y el paso 6, ¿cuál sería? Comentario final. ¿Ya? Bien. Acá hay un ejemplo. Bueno, ahí aparece un apéndice que es lo que está ya en el sistema. Información del material de la columna. Y aparecen ciertos aspectos importantes y valores. Dice que tiene que usar un miembro circular sometido a compresión con ambos extremos de pasador. Ambos extremos de pasador, eso ya me está indicando el K. ¿Cuánto vale? 10. 1. 1. 1. 1.0. 1.0. ¿Ya? Además dice que es una 0, ahí SI 1020 estirado en frío, proceso mecánico, diámetro 25 milímetros y su altura, el L, 950 milímetros. Pregunta, ¿cuál es la carga máxima que el miembro puede soportar antes de pandearse? Es decir, la carga crítica. Y además calcular la carga permisible o admisible, lo mismo, sobre la columna para un factor de diseño n igual a 3. O sea, ahí me están entregando el n. ¿Ya? Entonces hay que trabajar con ese valor que entrega el ejercicio. ¿Está listo? Ya tienen el planteamiento, buscamos la fórmula, ¿cierto? La calculamos, listo. 5 minutos. Ya, ahí tenemos entonces el factor K 1.0. Se calcula la longitud efectiva y el radio de giro. En este caso, como es un perfil común, ya buscamos en el apéndice y ahí aparece esta fórmula. El diámetro es un dato, por lo tanto el radio de giro no es el radio de la circunferencia, es un radio de giro especial, dependiendo del perfil. Ya tenemos las tres variables, podemos calcular entonces el SR.
y un valor adimensional, por lo tanto las dos variables tienen que tener la misma unidad. De 152. ¿Un factor o número? Entonces ahora nos vamos a la constante de columna. Como ya sabíamos que del material encontramos el momento, o sea, el módulo de elasticidad y la resistencia a la excedencia, reemplazamos la fórmula y nos dio un valor menor. Entonces, ya estamos en el paso 2, ¿cierto? Y ya podemos saber que el SR es mayor a la constante columna. ¿Ya? Entonces ya estamos en el paso 3. Entonces eso determina que es una columna plana. Entonces hay que ocupar Euler. Y el Euler, una fórmula, ahí está. Tenemos todos los datos. ¿Ya? Tenemos el módulo de elasticidad del material, tenemos el SR y el área. Pero el área de la sección circular. Y cuarto diámetro al cuadrado. ¿Ya? Tenemos el diámetro, podemos calcular el área y encontramos entonces el valor del PSR. ¿Ya? ¿Qué sería entonces? ¿Qué me representa ese valor? No lo calculamos porque sí, porque pregunta el ejercicio. Es la carga crítica. ¿Qué significa que sea carga crítica? Es la carga máxima antes de pantearse. ¿Ya? También se puede considerar como carga de panteo o de inicio de panteo. Y de eso podemos calcular entonces la carga admisible. Como ya tenemos el factor dado por el ejercicio, encontramos entonces el admisible. ¿Ya? Que vendría siendo, o sea, la carga crítica vendría siendo 3 veces el valor admisible. O sea, se está considerando un factor de seguridad a una escala de 3 veces. ¿Ya? Para ver más o menos cuánto puede soportar o resistir en buenas condiciones la columna. Entonces, si hubiera sido un factor de 2, acá, sería 2 veces. ¿Ya? Y eso es todo. Entonces puede ir en el comentario, ahí lo dejo al criterio de ustedes, cómo comentan esos resultados. ¿Ya? No hay un formato, ahí ustedes le ponen de su cosecha ahí el comentario final. ¿Ya? La idea es que no sean, por ejemplo, esta es la carga admisible, no, eso es un comentario no. ¿Ya? O sea, sabemos qué significa. ¿Ya? Igual la otra, carga crítica, le ponen ahí, también llamada carga de bandeo. Pero ¿qué significa o qué es? ¿Ya? Y eso sería, chiquillos, bien metódico. ¿Ya? Ahí tienen los 5 o 6 pasos para plantear este tipo de ejercicio. Ahora, ustedes saben que siempre hay algo. ¿Ya? Uno dice ya, vamos a empezar siempre, paso 1, pero se puede dar el caso y se van a encontrar ustedes con ejercicios que empezamos de atrás para adelante. Ustedes me entregan valores máximos y me preguntan cuánto es el largo de la columna. ¿Ya? Entonces, al final es lo mismo, vamos retrocediendo, pero hay ciertas indicaciones, también se trabajan algunos con... Hay que tener cuidado con esas preguntas, calcule la longitud mínima de la columna. Ese mínimo me está indicando rango de valores. ¿Ya? Entonces, ahí vamos, cuando enfrentemos ese tipo de ejercicio en las guías, en las pruebas, en las guías, ¿ya? Se dan cuenta que igual es más difícil, sino que hay que mirarlo de otra manera, de otra vista, de otra perspectiva. Y eso es, chiquillos. ¿Alguna consulta, pregunta? La lista. La prueba es el próximo 7. O sea, del viernes que viene al otro viernes. ¿Era necesario correrlo? Sí. Depende de qué. Si hacen como la planta, La escala del 40%. Depende de la formativa. depende de la ayuda. Ahora, acá hay 3 tipos de ejercicios. ¿Y se han dado cuenta? ¿Hay qué? 3 tipos de ejercicios. Hay 3 partes. Está los diagramas,
columnas y lo que viene después que son las deflexiones, en vigas. ¿Ya? Pero en una prueba van a ser dos. ¿Vale? La más difícil es porque Entonces tienen que estudiar igual los tres tipos de ejercicios. Sí, eso me podría decir, eso es como un profe, hay que estudiar todo igual. Hay que estudiar todo. Así que, bien. ¿Alguna consulta, pregunta? ¿No? Entonces queda ahí al aire la prueba, está para el 7 de octubre. Posiblemente se postergue al 14, viernes siguiente. ¿Ya? Ahora, si hay alguien que complica el purifíquero, no, es conversar, todo es conversar. Bien, ya chiquillos, llegamos hasta acá entonces. En la lista.